Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Objeto del Manual de Depósitos Judiciales. El papel de los depósitos judiciales comprende la administración y manejo del recaudo originado en las consignaciones que se realizan a favor de un despacho judicial como garantía dentro de un proceso litigioso. De igual manera, los depósitos judiciales velan por la correcta gestión y manejo de esos fondos, así como la protección de los mismos contra los riesgos que surgen dentro de un proceso judicial. Es por ello que para lograr esos objetivos es importante contar con el apoyo de las aseguradoras, que son las avaladoras de los procesos de gestión de esos depósitos judiciales. En el día de hoy contamos con la participación de la doctora Gloria Milena Leguizamón Castillo, abogada con magíster universitario en seguros y gerencia de riesgos y especialista en seguros y derecho comercial, quien se ha desempeñado en el asesoramiento para la ejecución de contratos de seguros en la compañía aseguradora de fianzas S.A. General y Colombia Vida, y actualmente labora como asesora jurídica de la compañía Yargu S.A., corredores de seguros in-house del Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera, contamos con la importante participación también del ingeniero José Vicente Puentes Avellaneda, profesional en ingeniería industrial con especialización en producción y logística internacional, quien se ha desempeñado en diversos proyectos relacionados con la administración y mitigación de riesgos con las compañías del consorcio CMI como analista de consolidación, en el consorcio de interventoría SIP, Sistema de Transporte Urbano de Bogotá, como analista operacional y actualmente como ejecutivo de administración de riesgos de la compañía Yargu S.A. Corredores de Seguros In-House del Consejo Superior de la Judicatura. Tan pronto como finalicen la exposición nuestros invitados, darán respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Bienvenida, doctora Gloria Milena Leguizamón Castillo. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora. En primer lugar, saludar a todos los participantes y en especial a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina, por supuesto, a la esquela judicial que brinda este espacio tan importante para la formación de los servidores judiciales, en cabeza de la doctora María Lucero Novoa. Un saludo, además, muy especial de agradecimiento a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en cabeza del doctor José Mauricio Cuestas, en donde a través de la unidad administrativa y la unidad de presupuesto nos brindaron las bases de la información que vamos a comentar hoy en relación con el Manual de Depósitos Judiciales. Por supuesto, un saludo muy importante al ingeniero José Vicente Puentes, compañero mío en la unidad de corredor, y quien también se va a dirigir en esta mañana, y por supuesto a todos los participantes en esta importante videoconferencia. Tal como lo mencionaba la doctora, es importante en esta mañana tratar los riesgos y su forma de transferencia a través de los seguros. Para ello, voy a iniciar compartiendo pantalla con ustedes. Tal como lo anunciaba la doctora María Lucero, el papel que vengo a desempeñar en esta mañana es el de evidenciar la tarea que al interior del Consejo Superior de la Judicatura ha cumplido el corredor de seguros. En este momento represento a la firma Yargu S.A. Corredores de Seguros, Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros, quienes en la presente licencia dieron continuidad al trabajo formal de investigación sobre el tema de depósitos judiciales. La agenda que voy a tratar en esta mañana, primero, está relacionada con los riesgos que se identificaron en toda la investigación aplicada a depósitos judiciales y la forma de su clasificación. Adicionalmente, y como soporte de la toma de decisiones en cuanto a lo que se debía realizar una vez identificados estos riesgos, vamos a mirar la siniestralidad al interior de la entidad relacionada básicamente con temas de cobro irregular de depósitos judiciales. En un tercer término, miraremos la relación que existe entre el Manual de Depósitos Judiciales, que ha surgido en el año 2019, y el Manual de Seguros de la entidad, que también mencionaremos, es el que cobija y organiza todas las formas que se requieren para la formalización de cada uno de los siniestros
de las pólizas contratadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Finalmente, de manera general, mostraré los productos de apoyo que se han creado desde el corredor de seguros para la administración de los depósitos judiciales y que tienen relación puntualmente con el tema de los siniestros. De esta manera, inicio contándoles que la actividad que vamos a presentar hoy, el manual de seguros, es el resultado del trabajo de algunos años e investigación que se realizó al interior de la entidad. Esa investigación inicia en el año 2013, basándose obviamente primero en la voluntad y, como lo decía el doctor Pablo Huertas en la conferencia inicial, en la conciencia que tiene la entidad de que hay unos riesgos que debe proceder a manejar. Y eso básicamente es lo que inspira este trabajo y se arranca la visita a básicamente 160 unidades, despachos judiciales y oficinas judiciales para identificar los riesgos que se estaban asociando al manejo de los depósitos, a la administración de los depósitos. En esas condiciones, básicamente se identifican 27 riesgos que se clasifican, digamos, por su tipología en 3 grandes categorías. Unos de naturaleza financiera, otros de naturaleza operativa y otros más de naturaleza administrativa. Como vemos, una vez clasificados y calificados, se encuentra que algunos son extremos, otros altos y otros moderados. Dentro de la categoría de los extremos se encuentra, como se muestra en la gráfica, los de naturaleza financiera. Y a ellos está asociado básicamente o se identifica que hay una falta de control. Los despachos judiciales se analiza en su momento, no están llevando un control en relación con el número de depósitos que tienen ni la cuantía de los mismos. Sigue en orden de importancia los riesgos de carácter administrativo. Allí lo que logró identificarse, digamos, como más relevante fue el tema de la falta de conciliación de las cuentas judiciales. Ya hemos visto a lo largo de estas sesiones que el juzgado tiene una cuenta judicial, pero evidentemente para la minimización de los riesgos se requiere llevar un control sobre ellos, se requiere que se produzca ese cotejo entre la información que maneja el banco y la información que es suministrada que tiene la entidad. Entonces, ya en tercer momento se encuentra que un riesgo moderado es el operativo, que se asocia básicamente al desconocimiento que tienen los servidores judiciales, que tienen la responsabilidad de su manejo, precisamente de esas responsabilidades, de la forma en que deben realizar las operaciones. Nosotros ya en una sesión anterior, que fue comentada por la unidad de fondos especiales, vimos cómo hay múltiple reglamentación, circulares, decretos, leyes que tratan el tema de los depósitos judiciales. Entonces, en su momento se identifica que precisamente hay tanta normatividad que muchas veces los jueces y los magistrados no saben qué es finalmente lo que estaba vigente, qué cambio había dado de una norma a la otra. Y era un riesgo bastante también significativo. Como les decía, digamos que el antecedente también de toda esta investigación se dio en la siniestralidad. En la diapositiva que les estoy mostrando se contempla la siniestralidad en los 2 ramos que tienen que ver con depósitos judiciales, que ya fueron comentados anteriormente por el doctor Oscar López en la primera sesión, que nos decía que básicamente es la póliza de manejo y la infidelidad de riesgos financieros. El cuadro que estamos viendo allí nos refleja cómo entre el 2010 y el 2020 se han comportado los reportes de siniestros. Vemos específicamente para el año 2013, cuando arranca la investigación de la mano con la unidad administrativa, que en ese momento había específicamente en el ramo de manejo una importante cantidad de reportes. Puede ser que el número, que son 13 siniestros que se daban en ese momento, no nos diga mucho, pero sí los cobros que se daban. Nosotros llegamos a tener al interior de la entidad cobros por más de 1.200 millones de pesos. Entonces, eso fue lo que también hizo que con el ánimo de administrar ese riesgo, la administración y obviamente sus asesores expertos, los corredores de seguros, empezáramos a buscar unas metodologías y unas herramientas para la minimización de estos riesgos.
podemos identificar también que hay un aumento significativo en la afectación de la póliza de IRF en los últimos 2 años, pues que se genera básicamente por el descubrimiento de siniestros ocurridos en años anteriores. Esto lo que nos muestra es que finalmente hay que seguir, no se puede bajar la guardia, porque los siniestros siguen ocurriendo, lo que pasa es que se están descubriendo un poco tardíamente. Dentro de las principales características que tenemos de este tipo de siniestros que se presentan con cargo a las pólizas son la falsificación de firmas, la suplantación de identidad, las falsificaciones del auto y de la orden de pago. Importante ver cómo en su momento, cuando empezamos a analizar el tema en el 2013, los siniestros más frecuentes eran de manejo. Y ya como lo veremos a profundidad, manejo es la póliza que precisamente cubre aquellos riesgos que se realizan por, digamos, la deslealtad o los delitos que cometen los funcionarios, los servidores judiciales. Y esa era la principal preocupación. Por eso se empezó a trabajar en formas para modificar y lograr realizar una herramienta única que nos permitiera realizar las operaciones de manera ordenada y así minimizar estos riesgos. El primer esfuerzo que hace la rama judicial para buscar, controlar y organizar la información alrededor de los depósitos judiciales se presenta con la circular 1265, que establece un procedimiento en caso de cobro irregular de los depósitos. Hay mucha temática alrededor de las circulares, es muy amplia, pero digamos rescatable para mí en este momento para efectos de seguros fue el establecimiento de algunas actividades para cada uno de los responsables de una u otra manera de los depósitos judiciales. Las primeras, pues obviamente están dirigidas a el titular del despacho judicial, quien es el director responsable de la administración y de la tenencia de los depósitos. Ellos inicialmente se indica allí que lo primero que deben hacer es realizar la denuncia, porque son los que tienen el conocimiento del ilícito. Y estimar si ven que es necesario la solicitud de medidas cautelares. Obviamente también deben aportar la copia de los títulos que fueron objeto del cobro irregular y activar un tema muy importante que tratábamos también en otra capacitación anterior, y es el tema de las responsabilidades que se derivan para los funcionarios que tienen a su cargo, digamos, los depósitos judiciales, activar la investigación disciplinaria. Finalmente, se debe dar paso e información al siguiente eslabón en la cadena, que sería la Dirección Seccional de Administración Judicial. Ellos igualmente lo que deben hacer es, obviamente, si lo ven necesario, designar un abogado para el curso de las investigaciones. Igualmente, deben obtener, si no se han dado, las copias de los títulos, revisar el proceso de reclamación frente al banco y si encuentran que eso se está cumpliendo, se llegó a cumplir algún acuerdo y hubo fallas de controles respecto del banco, también realizar la reclamación, porque es evidente que muchas veces el cobro irregular también se realiza como falsedad que se realiza frente al banco, que no es frente a la entidad. Adicionalmente, pues basados en la información que conocen, deben tomar medidas correctivas y de prevención para todas las oficinas que dependen de ellos. Como lo decía, activar otra de las importantes responsabilidades, que es la relativa a la responsabilidad fiscal. Para ello deben dar aviso a la Contraloría General de la República y también en temas disciplinarios a la sala jurisdiccional para atender este tipo de responsabilidad que también tienen los servidores judiciales que los tienen a cargo. Se hace internamente el reporte también a la oficina de auditoría y ese reporte debe ir con copia a la unidad administrativa, a la Dirección de Servicios Administrativos, a la Coordinación de Seguros y a la unidad de asistencia legal. Y obviamente a la división de procesos y división de fondos especiales, precisamente para empezar a llevar unos cuadros de control que también fueron creados por la circular para suministrar la información necesaria a toda la entidad. Finalmente, el último eslabón en esta cadena es la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Ella, evidentemente, una vez recabada toda esta información que hablamos, tiene la obligación de emitir un concepto por la unidad de presupuesto, la división de fondos especiales, para revisar todo el tema como se ha presentado. También proyecta los informes que el director ejecutivo de Administración Judicial presenta al Consejo Superior de la Judicatura sobre esta materia. Hace
de la mano, digamos, del corredor de seguros la reclamación ante la aseguradora y obviamente se mantiene la actualización de la información a través de los cuadros de control que crea igualmente la circular 1265. Como vemos hasta allí, pues era todo el proceso de reporte, quién lo debe hacer y qué debe hacer en ese momento. Sin embargo, es importante también señalar que la entidad tiene otro mecanismo muy importante por el cual desde hace algún tiempo viene trasladando los riesgos relacionados a los depósitos judiciales. ¿Cuáles son? Precisamente las pólizas de seguros. Nosotros debemos conocer que el seguro finalmente es un mecanismo de transferencia del riesgo. Y ese mecanismo de transferencia tiene en sí muchas limitantes. La primera, por ejemplo, está basada en el tema del valor asegurado. Nosotros tenemos un programa robusto que se ha ido, digamos, mejorando y conservando a lo largo del tiempo, pero pues evidentemente el solo hecho de determinar cuál es el valor asegurado que yo voy a tener en función de la prima que puedo pagar, esa ya es una limitación respecto del seguro. Nosotros tenemos en este momento con el programa actual que inició vigencia el 30 de diciembre de 2018, termina el 31 de octubre de 2021, un valor asegurado en ambas pólizas de 1.500 millones de pesos. Evidentemente, ambas pólizas cubren riesgos adicionales a los relacionados de depósitos con depósitos judiciales. Por eso todos los esfuerzos de la entidad y de nosotros desde el área de prevención de pérdidas en mejorar este riesgo. Otro de los límites que ya encontramos que la compañía de seguros ha establecido para el programa de seguros del Consejo Superior es un sublímite que en el tema de IRF en este año se encuentra en 300 millones de pesos en el agregado anual. ¿Para qué evento es? Pues específicamente cuando se presenta una situación de cobro irregular derivado de los depósitos judiciales, el límite allí serán 300 millones. Entonces, como yo les decía, hubo una época, no, afortunadamente ya se ha ido superando, en donde habían siniestros de 1.200 millones de pesos. Si nosotros tenemos esta limitante, esta cortapisa, pues ya vemos que hay una diferencia muy grande y que hay mucha tarea que hacer en la labor de prevención. Y adicionalmente, ya frente a la póliza de IRF, también se ha creado otra limitación, que es el deducible. Debemos saber que de los siniestros, la parte de la pérdida que le corresponde al asegurado es el deducible. Para los siniestros de IRF, en esta vigencia ya se tiene un deducible de 10 millones de pesos. Como nos damos cuenta, evidentemente, hay ya unos pronunciamientos de la entidad aseguradora tratando de limitar sus riesgos en función, ya como lo vimos, de que en los últimos años los siniestros más frecuentes y onerosos han sido los de infidelidad y riesgos financieros. Eso es importante tenerlo en cuenta y por eso trabajar todos los días como lo estamos haciendo a través de herramientas como el manual de depósitos para que seamos un riesgo adecuado. Tal como les decía, hay dos pólizas que son estas que estamos viendo, las de manejo y las de IRF, que amparan, digamos, los riesgos asociados al cobro irregular. La primera, la de manejo, ampara al Consejo Superior contra los riesgos que implican menoscabo de sus fondos causados, y es lo importante, es el requisito esencial, que sea causado por los empleados en ejercicio de sus cargos o sus reemplazos, por actos que se tienen que tipificar como delitos contra la administración pública o los fallos con responsabilidad fiscal. Paralelamente, la póliza de IRF ampara las pérdidas y los daños, gastos en que tiene que incurrir el Consejo Superior por la infidelidad, otra vez, o los actos deshonestos de sus empleados y los trabajadores a consecuencia de los que se está expuesto en el giro ordinario. Parte del giro ordinario y la misión de la rama judicial es socavar y tener a buen recaudo los depósitos judiciales, por eso allí ingresa esta protección, que son causados, y ya aquí vemos una diferencia, por empleados solos o en complicidad con terceros. Como nos damos cuenta, pues evidentemente son amparos distintos también, que opera uno por descubrimiento y otro por ocurrencia. Es importante conocer por eso que una vez se produce un siniestro de esta naturaleza, lo que nosotros hacemos al interior del corredor siempre es hacer el reporte por las dos pólizas,
Básicamente, porque como lo vamos a ver, vamos a explicar un poco más adelante, estos son siniestros complejos, nosotros llamamos en el argot de seguros de cola larga, donde se requiere la acreditación de bastante información y puede resultar que al final del día nosotros establezcamos que en un siniestro no tuvo nada que ver un funcionario, caso en el que la póliza de manejo no operaría, y si no se ha hecho el reporte por la póliza de IRF, estaríamos con el riesgo alto de haber llegado a consolidar la prescripción para este reclamo. Entonces, esa es, digamos, también parte de la importancia de tener el conocimiento pronto de la ocurrencia de los siniestros. Nosotros, en el manual de seguros de la entidad, que como les señalaba hace un momento, es la herramienta a través de la cual se da a conocer a la entidad el programa de seguros que se contrata, que se da a conocer además los mecanismos para hacer efectivas las pólizas, los procedimientos, todo el tema de prevención de pérdidas. Nosotros tenemos señalado como una línea de vida, como el estándar para los tiempos en los que se deben realizar una reclamación. Como les decía yo, estos dos siniestros de IRF y manejo tienen una duración mayor. Nosotros estamos viendo acá que el ideal es que una reclamación por cualquier póliza tuviera una duración de 31 días, pero también quiero poner de presente en este momento con esta diapositiva la serie de pasos que se deben seguir para formalizar y llegar finalmente al pago y atarlo precisamente con la necesidad que tenemos que tanto al corredor como a la unidad administrativa se dé noticia de la ocurrencia de este tipo de siniestros lo antes que se pueda, porque evidentemente aquí en esta materia también opera la prescripción ordinaria que establece que son 2 años cortados a partir del conocimiento que se genera la prescripción de las acciones derivadas de esta naturaleza. Entonces, importante tener presente que esos 2 años corren contra todas las personas que hacen parte de la rama. ¿Esto qué quiere decir? Y lo vamos a ver. Si no se cumplen los pasos que establece el manual de depósitos judiciales y el juez sencillamente pone su denuncio, pero no da aviso, por ejemplo, ni a la dirección seccional ni a la unidad administrativa y no se inicia el reclamo, cuando ya lo vayamos a analizar de cara a un siniestro, puede ser que cuando ya tengamos nosotros conocimiento, ya se haya producido la prescripción. Y esa es la importancia de hacer esta claridad en este momento. Bueno, viendo, digamos, la tarea tan importante y titánica que deben realizar los servidores judiciales y buscando desde el área de prevención de pérdidas simplificar todas estas tareas, uno de los productos que se establecen inicialmente, antes que el manual, fue la cartilla sobre el cobro irregular. Pues allí básicamente lo que se hizo fue sucintamente darles a conocer nuevamente temas de responsabilidad y control para el seguimiento de los depósitos, establecer claramente el procedimiento en caso de cobro irregular de los depósitos judiciales, obtener, digamos, mostrar el procedimiento para el cobro frente a la compañía aseguradora, y algo muy importante fue hablar, como lo dijo la circular 1265, mostrar los órdenes de prelación para constituir los depósitos judiciales a indemnizar cuando el valor a conocer por la aseguradora no sea suficiente. De ahí volvemos a ver la problemática que se presentaba en el momento que se constituyó la circular 1265 y era siniestros de gran valor que pues evidentemente por los límites de las pólizas no llegaban a ser cubiertos una vez se daba el pago del siniestro. Posteriormente se han ido consolidando otras herramientas precisamente enfocadas en dar mayor información y claridad a los servidores responsables. Aquí vale traer a colación el folleto de manejo de ERF que se ha distribuido. Es importante que conozcan que nosotros como corredores de seguros al servicio de la entidad contractualmente tenemos la obligación de ubicar a 5 funcionarios en 5 seccionales principales que establece el Consejo Superior. Y es a través de ellos que se ha dado la difusión de estos folletos de manejo EIRF para que lleguen a las regiones, a los servidores judiciales que en el día a día deben hacer la administración de los depósitos. ¿Qué se hace allí? Comentar el objeto del seguro que ya tratamos, contar las condiciones especiales de la póliza, los amparos que se tienen, dilucidar que al paso que una requiere la configuración de los delitos contra la administración pública, contra el patrimonio económico, la otra también puede darse por un tema de deslealtad
y por temas de falsificación. Hablar sobre los responsables del aviso, que ya los tratamos en este momento, y notificar cuáles son aquellos documentos requeridos para la formalización del reclamo, de manera muy puntual y sucinta. Así las cosas, y recabando nuevamente en la información que se requiere para la reclamación, les voy a contar en este momento que, en primer lugar, obviamente, está el juez, el magistrado, el secretario, pero el segundo nivel protagónico lo tienen las direcciones seccionales, los coordinadores administrativos, los directores de unidad, que deben dar aviso. La idea, tal como lo establece el Código de Comercio, es que el aviso del siniestro se dé dentro de los 3 días siguientes al conocimiento. Específicamente, en el Consejo Superior de la Judicatura, se debe también copiar de esta información a la unidad administrativa, a la coordinación de seguros, pues es la encargada de supervisar esta materia. Y pues obviamente lo que se verifica tanto por la unidad como nosotros como corredores es la información que voy a señalar a continuación. Básicamente, y qué es digamos, como lo obvio. Estamos hablando de hechos delictuales, entonces lo primero que se debe aportar es la denuncia de los hechos en contra del funcionario. Nosotros tenemos que lograr identificar en esa denuncia las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Muy importante, como lo es en cualquier otro reclamo. Evidentemente, como tienen que haberse activado las otras responsabilidades y los otros controles que se dan adicionales. Entonces, si se llega a ya haber adelantado la investigación disciplinaria, se aportará al fallo, y si no, una constancia del estado en que se encuentra la investigación disciplinaria. También se debe presentar, si fue el caso, una comunicación del reclamo y la respuesta que se tenga, y adicionalmente la copia de los extractos que reflejan los pagos de los depósitos. Igualmente, copia de las órdenes de pago y de los títulos. Es importante entender que, dado que es toda esta inmensa información, también al interior de la compañía de seguros se genera activación por lo general frente a un siniestro de esta naturaleza de unos peritos que se llaman ajustadores, que son los que también intervienen para lograr precisar y determinar la ocurrencia del siniestro y la cuantía. Y toda esta información, como nosotros vemos, todos estos documentos que se están aportando, van enfocados en esa tarea. Si se tiene fallo con responsabilidad fiscal, pues también se debe aportar, y si no, pues la constancia de que la investigación está en curso. Adicionalmente, el ajustador, como les decía, cuando encuentra que hay un funcionario involucrado, generalmente nos pide copia de la hoja de vida, pide la copia de la liquidación de prestaciones sociales, por ejemplo, también el acta de posesión, las funciones que desarrollaba específicamente, y hay eventos o hay siniestros en los que, por ejemplo, se puede llegar a perder el título de manera física. Si ello es así, podría dirigirse el reclamo a la empresa de vigilancia, y si se tiene ya ese reclamo y la respuesta dada en ese evento, pues también debería aportarse. Como se ve, pues es una reclamación que requiere de suministrar muchos elementos que logren determinar precisamente esa cuantía y esa exigencia y el momento de realización. Es importante conocer y también señalar que estos siniestros tienen la característica de a veces prolongarse en el tiempo. Entonces, como ello es así, digamos, la tarea luego de analizar atrás en el tiempo hasta cuándo se generó la primera conducta de cobro irregular, es una tarea, digamos, importante, y que por eso requiere el apoyo de un ajustador en las compañías de seguros. Ya como parte de la consideración final que debo hacer, pues es señalar que, tal como lo hemos visto, los riesgos relacionados con depósitos judiciales son bastante importantes. En el interior de la entidad se ha hecho una tarea muy importante buscando establecerlos, controlarlos y manejarlos. Una parte fundamental de ese control sobre los depósitos, pues ya hemos encontrado, se los expuse desde el inicio, es la conciliación. En este punto es hacer énfasis en que es necesaria una conciliación dual, tener un control dual, no solamente que se refiera a la información que tenga el banco, sino también que cada despacho judicial tenga su propio control. Nosotros hemos creado, y ya mi compañero, el ingeniero José Vicente, va a entrar a mostrarles otras herramientas que desde el corredor seguro hemos creado
porque hemos identificado que finalmente una manera de controlar y mantener adecuadamente el riesgo es hacer estas conciliaciones. Mostrar evidentemente que el portal pues en este momento cumple una función muy importante en la tarea de virtualizar las operaciones y de hacerlas simples, pero pues que finalmente es una realidad que no todo el país tiene la conectividad que esperaríamos y que por eso es necesario tener herramientas que estamos comentando complementarias para controlar los riesgos. Y en últimas, pues poner de presente que tanto el manual de seguros de la entidad como el manual de depósitos judiciales es la herramienta que la dirección ejecutiva, que el Consejo Superior de la Judicatura estableció para lograr controlar esos riesgos, y esa es la importancia de su aplicación y esa es la importancia de que a través de espacios como estos que nos ofrece la Escuela Judicial se dé a conocer sus regulaciones. Doctora Mari Lucero, yo completo así mi intervención, le cedo en el uso de la palabra si hay preguntas adicionales de las personas que participan en la videoconferencia. Muchas gracias, doctora Gloria Milena, por su disertación muy interesante, esta ilustración acerca del manual que contempla todo el tema de los depósitos. Yo le quiero hacer la primera pregunta. Por el tiempo vamos a hacer solamente dos, doctora. Y la primera es, ¿a partir de qué momento se cuenta el término de prescripción cuando se presenta un cobro irregular de un depósito judicial? Doctora, en esta, muy importante la pregunta, en este punto específicamente hablamos del Código de Comercio. Él establece una prescripción ordinaria y extraordinaria que básicamente se funda en el conocimiento que se tenga por parte del asegurado. En este caso, el asegurado es el Consejo Superior de la Judicatura y yo lo decía en la presentación, lo importante que es que una vez que el juez conozca, ya se entiende que se empieza a contar el término de los 2 años a partir de ese conocimiento para ejercer la acción y la reclamación y obtener el pago. Son 2 años, importante por eso que una vez se dé y se conozca de este tema, se notifica inmediatamente tanto a la unidad administrativa como al corredor de seguros. Parte de la proximidad nuestra también consiste en eso, en dar la posibilidad de que sea de manera inmediata cada vez que se conoce no solo un siniestro de esta área, sino un siniestro de cualquiera de las pólizas que amparan al Consejo Superior. Muchas gracias, doctora Gloria Milena. Siguiente pregunta, ¿dónde se pueden realizar consultas acerca del manual de seguros? Sí, doctora. Importante, el manual de seguros fue creado con la resolución 4903 del 2018. ¿Qué es lo que establece dicha resolución? Nosotros, como los comentaba, tenemos una contratación por un periodo determinado, se saca el programa de seguros a contratar. Entonces, lo que establece el manual es que cada vez que se contrate un programa de seguros, se debe actualizar el manual, obviamente con las pólizas contratadas y las mejoras que se realicen en temas de prevención. Específicamente para esta vigencia, nosotros recientemente, el día como 1 de julio, se generó una comunicación de parte de la dirección administrativa, la unidad administrativa, dando una actualización que nosotros hicimos del manual, que pues también obviamente recoge temas como el COVID, y se distribuyó dentro de las direcciones seccionales. El memorando es el de AJAM 20-699 del 1 de julio, fue distribuido en las seccionales, pero sin embargo, como le digo, doctora, quedamos con total disposición, tanto el equipo de trabajo que está ubicado en la unidad administrativa como en las seccionales, para hacerlos llegar a las personas que estén interesadas en conocerlo. Muchísimas gracias, doctora Gloria Milena Leguizamón, por su exposición. Y enseguida le damos paso al ingeniero José Vicente Puentes Avellaneda. Bienvenido, doctora Avellaneda. Tiene usted el uso de la palabra. Doctora Mari Lucero, muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto saludarlos y ser partícipes de esta 4ª sesión de la serie de capacitaciones del Manual Integral de Depósitos Judiciales. En primer lugar, agradecimientos a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por darnos este espacio para comentar todos los aspectos importantes sobre los depósitos judiciales. A los directores de las unidades administrativa y presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y a mi compañera que me precedió en el uso de la palabra, la doctora Gloria Leguizamón. Y un saludo muy especial a todos los participantes de esta videoconferencia. El tema que me corresponde desarrollar es el objeto del manual de los depósitos judiciales. La agenda en torno a la cual girará mi charla la compone la siguiente temática, y para tal efecto procederé a compartirles en pantalla. Inicialmente vamos a ver las etapas para el desarrollo del manual de depósitos judiciales. Posteriormente vamos a ver brevemente el objetivo del manual de administración integral de los depósitos judiciales, las responsabilidades y sus actores en la administración de los depósitos judiciales. También vamos a ver una ficha técnica del documento del manual de administración de depósitos judiciales. Y por último voy a socializar unas herramientas, tal como lo comentó la doctora Gloria Leguizamón, que surgieron de apoyo y complemento para la ejecución de la administración de los depósitos judiciales. Inicialmente, para el desarrollo del manual de depósitos judiciales se dividió en 3 etapas. La primera fue el establecimiento de los riesgos, posteriormente el establecimiento del contexto y posterior el aborde de los riesgos. Tal como lo comentó el doctor Pablo Enrique Huertas en la primera sesión, en la gestión de administración de riesgos, se desarrolla un plan y un programa de prevención y control de pérdidas, donde se ejecutan una serie de programas y investigaciones para asimismo posterior abordar los riesgos. Inicialmente se hizo un análisis de la siniestralidad, tal como lo comentó la doctora Gloria, identificando que en el año 2002 y 2013 se estaba generando un aumento muy significativo en el desarrollo de cobros irregulares de depósitos judiciales, y a su vez que estos cobros irregulares eran de unos montos bastante elevados. Entonces se procedió a desarrollar el análisis de esta siniestralidad. Posterior a esto se generó el establecimiento del contexto y principalmente se hizo un análisis de la normatividad, de lo cual surgió un normograma recopilando toda la normatividad vigente correspondiente al desarrollo y a la administración de los depósitos judiciales. Posterior a esto se hizo un análisis y diseño de los procesos que actualmente se están desarrollando sobre la administración de los depósitos judiciales. Y por último, se hizo una consolidación y análisis de la información interna sobre depósitos judiciales. Básicamente, ¿de dónde surgió este análisis de la información? Del resultado de las diferentes auditorías internas y externas que se relacionaron directamente al tema del cobro irregular. Después de estos análisis, se estableció la necesidad de hacer unas visitas en campo. En total fueron 160 visitas. 131 de ellas fueron a despachos y 29 a las oficinas de apoyo judicial. Básicamente esas visitas se relacionaron o se desarrollaron para identificar los riesgos y validar cómo era el proceso en el desarrollo de la administración de los depósitos judiciales. Al finalizar este establecimiento del contexto y consolidar toda esa información, se procedió a desarrollar un documento el cual se denominó Investigación Aplicada de la Administración de los Depósitos Judiciales, donde se consolidó toda esta información y asimismo el informe de cada visita realizada. De esto surgió una calificación de los riesgos más significativos sobre la administración de los depósitos judiciales. También se desarrolló una diagramación y una descripción de paso a paso de todas las actividades que se estaban desarrollando en los diferentes despachos en la administración de los depósitos judiciales, y principalmente son las operaciones tal como lo relacionó el doctor Alexander Orozco en la pasada sesión. De esto surgió la necesidad, y viendo el complejo y la cantidad de información, la necesidad de generar un documento donde se recopilara toda esta información y sea de útil valor para los administradores de los depósitos judiciales, y de ahí surgió la creación del manual de depósitos judiciales. El objetivo del manual de depósitos judiciales. Principalmente el objetivo del manual es un documento que sea adoptado y por medio de una resolución donde se recopile todos los métodos, principios, procesos, procedimientos y asimismo establecer mecanismos de control y de monitoreo
para que sea implementado por la entidad a nivel nacional, básicamente para los responsables de la administración de los depósitos judiciales. Es un documento de consulta para el óptimo desarrollo de sus funciones encaminados a los depósitos judiciales. A continuación le voy a mostrar cómo los diferentes actores y sus responsabilidades en la administración de los depósitos judiciales. Inicialmente está el despacho, que está a cargo del juez y secretario. Ellos son los principales actores de la administración de los depósitos judiciales, donde sus principales actividades y funciones es la administración de los depósitos, generar sus órdenes de pago, el desarrollo de las diferentes operaciones que lleva a ello, realizar y aprobar una conciliación administrativa adecuada. También van a tener un apoyo directamente de las oficinas de apoyo judicial, que principalmente en la administración de los depósitos judiciales les van a brindar un soporte a estos despachos con respecto a la administración de los depósitos judiciales. Van a centralizar las novedades de personal, el control de la tarjeta de firmas. También tienen una actividad importante de custodiar los depósitos materializados en caso de existir y una preconciliación administrativa para apoyo a la conciliación que realiza cada despacho. También se cuenta en un apoyo directamente de las direcciones seccionales, que específicamente ellos van relacionados con el proceso de prescripción, que ahorita, como lo comentó el doctor Alexander Orozco, va a ser modificada, ya que va a ser completamente de manera digital. Adicional a esto, en la administración de las cuentas judiciales, ellos cumplen una función muy importante, que es la expedir de certificaciones de los funcionarios, el inventario de las cuentas judiciales y el control y depuración de estas mismas cuentas, teniendo en cuenta que por cada despacho únicamente solo puede establecerse una cuenta judicial. Adicionalmente, se encuentra directamente en el área de fondos especiales, que ellos en la administración de las cuentas brindan el apoyo y coordinan el convenio que se firma directamente con el Banco Agrario, y asimismo hacen un control y seguimiento a la operatividad del mismo. Así ellos mismos centralizan la información de los depósitos a prescribir y efectúan la centralización y operatividad de los procesos. Y también brindan un apoyo en las diferentes operaciones a los diferentes juzgados. A continuación relacionamos una ficha técnica sobre el documento del Manual de Depósitos Judiciales. Este documento consta de 155 páginas, donde principalmente van a encontrar las referencias normativas más importantes para el desarrollo de las operaciones del Manual de Depósitos Judiciales, tales como las comentó el doctor Jorge Eduardo Narváez en la segunda sesión. Ahí se van a encontrar en circulares, acuerdos y leyes. Adicionalmente, van a encontrar las definiciones de qué es un depósito judicial, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 66 de 1993, donde nos indica que un depósito judicial es toda suma de dinero que, de conformidad con las normas legales vigentes, debe consignarse a un despacho judicial, constituyéndose como garantía de un proceso judicial. También se va a encontrar una clasificación de los depósitos judiciales. Esta clasificación es basada en su tipología. Son 7 tipos de depósitos judiciales de acuerdo a su clasificación. Inicialmente está depósitos judiciales, dependencias de jurisdicción coactiva, caución, excarcelaciones, postura de remates, prestaciones laborales, cuota de alimentos y arancel judicial. También van a encontrar dentro del documento la relación de los diferentes formatos que van directamente relacionados con las operaciones, tal como los enunció el doctor Alexander Orozco. Por ejemplo, la apertura de cuenta se desarrolla toda la descripción, el paso a paso de cómo se desarrolla esa apertura de cuenta, y adicionalmente el formato que aplica ese proceso, como el de J01, que va directamente relacionado a la apertura de cuenta, el de J02 al reporte de novedades por personal, al de J03 de medidas de reordenamiento, el de J04 que básicamente es el de orden de impago ordinarias y permanentes de cuota alimentaria, el de J05 el de orden de fraccionamiento y conversión, el de J06 el de orden de reposición y el de J07 de constitución y consignación de un depósito de arancel judicial. Posteriormente se van a encontrar 4 capítulos
que está dividido el manual de depósitos judiciales: administración de la cuenta judicial, operaciones de depósitos judiciales, seguimiento y revisión de la gestión, y por último encontrarán el de cobro irregular, tal como lo comentó la doctora Gloria Leguizamón. En las operaciones de depósitos judiciales van a encontrar todos los tipos de movimientos o operaciones como que se desarrollan con los depósitos judiciales, tal como lo relacionó el doctor Alexander Orozco: constitución, fraccionamiento, conversión, reposición, pago y prescripción. Cada uno de estos procesos y operaciones van a tener su diagrama y su descripción paso a paso, y adicionalmente el objeto y el alcance de cada operación. Adicionalmente se realizaron dos anexos, los cuales son el convenio agrario entre la rama y el banco, el cual fue firmado el 16 de agosto del 2019. Es importante validar ahí como las obligaciones contractuales que se adquirieron con este convenio. Y por último se anexó la resolución 6138, donde indica que es de obligatorio cumplimiento por los funcionarios encargados de la administración de los depósitos judiciales el uso y el manejo del manual de depósitos judiciales. A través del programa de prevención de pérdidas que se ha establecido con la unidad administrativa y apoyados con la coordinación de seguros, se han desarrollado unos diferentes elementos o herramientas de apoyo para controlar y mitigar los riesgos que van evolucionando a través del tiempo, y asimismo que sirvan como complemento para la administración de los depósitos judiciales. Inicialmente se creó una cartilla o guía de administración integral de los depósitos judiciales. Principalmente en esa cartilla es un resumen del manual de depósitos judiciales. Es un documento de 26 páginas donde van a encontrar específicamente la relación de todas las operaciones que se desarrollan en el manual de depósitos judiciales, y adicionalmente van a encontrar la referencia o la norma que le aplica a cada operación. Es un documento de consulta y bastante gráfico para el manejo y la operación de los depósitos judiciales. También se generó un manual interactivo. Básicamente esto es una presentación que le va a ayudar al funcionario a capacitarse y a conocer todo el origen de la administración de los depósitos judiciales, ya que usted se puede dirigir puntualmente a la necesidad que usted quiera consultar. En este caso, quiere validar el paso a paso de la apertura de cuenta, da administración, clic en el botón administración de cuenta judicial, selecciona la acción que desea consultar, en este caso apertura de cuenta, y automáticamente la herramienta lo va a dirigir a esa ventana, y así sucesivamente con todas las diferentes operaciones o movimientos que se hagan con los depósitos judiciales. También se desarrolló una herramienta de control de cuentas judiciales. Básicamente esa herramienta de control nos basamos en la circular 159 del 2004, donde formaliza el paso a paso para desarrollar una conciliación administrativa, ya que se identificó que en algunos despachos judiciales no se está implementando la herramienta de siglo XXI, la cual sirve para administrar y controlar todos los movimientos que se desarrollan con los depósitos judiciales, y asimismo hacer una óptima conciliación de los depósitos judiciales versus la información que nos brinda el Banco Agrario a través de sus extractos bancarios. Como identificamos esta necesidad, desarrollamos esta herramienta para que básicamente el funcionario registre los movimientos que desarrollan con cada depósito día a día, y asimismo al final de mes les va a actualizar el monto que tienen actual de saldo y la cantidad de movimientos, y adicionalmente se les generó una ventana de consulta en caso tal que el dueño de un proceso quiera validar los diferentes movimientos que se le han hecho a su depósito. Solo se ingresa la variable de consulta, la que ustedes deseen, como número de depósito, número de la cuenta, etcétera, y automáticamente filtrará y solo generará esa información. Básicamente esta es una herramienta de apoyo que se les brinda a los despachos judiciales. Y por último se generaron unos boletines de ciberseguridad, los cuales hacen referencia y alocución sobre el tema de los posibles ataques cibernéticos que pueden sufrir los funcionarios judiciales. ¿A causa de qué se generó estos boletines? De acuerdo al comunicado a la circular 2017
donde indica que algunas operaciones de los depósitos judiciales van a ser en el mes de mayo de manera digital y virtual la creación de estos boletines, de alguna manera para mitigar y controlar estos riesgos. Permítanme un momento, les comparto el desarrollo de la herramienta de control de cuentas judiciales. Les voy a compartir en pantalla, permítanme un momento. Como lo indicaba anteriormente, nos basamos en la circular 159 del 2004, donde básicamente hacemos un paso a paso de esta circular, una relación de los depósitos constituidos, una relación de los depósitos pagados y una relación de los movimientos de los depósitos, fraccionamiento, conversión y reposición. Y adicionalmente, si existen los títulos físicos, cuando los hubiere, y hacer esta relación versus el extracto bancario. Por cuestiones de tiempo ya hicimos como el desarrollo de ingreso de estos datos, que básicamente es el nombre del despacho, el número de la cuenta judicial, la fecha del registro y movimientos, el número de proceso, acá es la información característica del proceso, y el monto si es de entrada o de salida. Básicamente el funcionario diligencia esta información y le da clic en este botón de grabar y automáticamente esta información va a quedar registrada en esta base de datos y así se va a ir acumulando para el desarrollo y fácil búsqueda del funcionario. Si quiere el funcionario validar, digamos, los movimientos realizados con ese proceso, se van a la página de búsqueda, ingresan el número del proceso, le dan el botón filtrar y automáticamente les va a generar todos los movimientos que ha desarrollado ese despacho o esa oficina de apoyo judicial con respecto a ese depósito judicial, y asimismo van a tener un control de estos movimientos, de estos depósitos. Y finalmente se creó una tabla resumen para la validación y la información de toda esta información, y al final podrían contrastar el saldo si consolida con la información que nos brinda el Banco Agrario. También les voy a compartir brevemente la información correspondiente al manual de depósitos judiciales. Permítanme un momento. Como les decía inicialmente, este es un manual de manera de consulta y digital. Por cuestiones de tiempo voy a hacer brevemente el desarrollo de este. Inicialmente van a encontrar el objetivo. Posteriormente, de acuerdo a la sección número 2, se encontrarán la responsabilidad de los administradores de los depósitos judiciales, la caracterización del depósito judicial, donde nos indica que el primer dígito es la codificación del banco donde está consignado el depósito. Posteriormente, la codificación, los 4 números de la oficina receptora donde se deposita el depósito, y los 10 números de clasificación, que eso es un consecutivo que brindará el banco. La definición de qué es un depósito, la clasificación de los 7 tipos de depósitos, y ya pasaremos directamente al manual de consulta o al menú de consulta, como les decía anteriormente. Un ejemplo, administración de cuenta judicial, le damos clic en apertura de cuenta, nos indica el objetivo, el alcance, y acá nos va a relacionar los documentos que se necesitan y las notas. Acá se formará un icono con el formato de J01. Este icono, cada funcionario servidor judicial, al darle clic a este icono o a este formato, automáticamente este descargará en su equipo y le servirá de consulta o para desarrollo del mismo. Entonces, básicamente, esta es la herramienta que se desarrolló para la presentación de los depósitos judiciales. Ya para concluir, les quiero presentar los diferentes boletines que se desarrollaron para el tema de información de ciberseguridad. Estos 9 boletines, estos 9 tomos fueron relacionados de forma de estilo mailing, que sean de fácil consulta y que sean apropiados para el manejo de los depósitos judiciales. El primer tema fue ciberseguridad, introducción a la ciberseguridad, trabajos remotos versus productividad, posteriormente un glosario de ciberseguridad, posterior noticias de ciberseguridad, trucos y consejos, las partes ocultas de la internet, higiene digital,
y riesgo del uso de las extensiones, y por último se desarrolló unas normas de ciberseguridad. Para finalizar, les voy a brindar unas recomendaciones principales y de acuerdo a toda esta información que brindó la investigación aplicada de los depósitos judiciales. Es importante que cada juzgado y despacho establezca mensualmente un proceso de conciliación administrativa adecuado para asimismo tener un control de las cuentas judiciales, ya que se identificó que en algunos despachos únicamente se estaban validando con la información que generaba el Banco Agrario a través de sus extractos bancarios. Adicionalmente, se le recomienda el uso obligatorio de la herramienta del siglo XXI, ya que es el mecanismo que generó la rama judicial para el monitoreo y control de los depósitos judiciales. Muy importante también el uso del portal web a través de sus claves y contraseñas. Es importante que estas claves y contraseñas sean manejadas y únicamente por el juez y secretario o magistrado del despacho judicial. Estas claves y contraseñas no pueden ser compartidas a todo el juzgado. Y por último, la aplicación y consulta del manual de depósitos judiciales. En síntesis, el manual de depósitos judiciales es una herramienta que avala la organización y desarrolla la eficiente gestión integral de los depósitos judiciales en el cumplimiento de los requisitos y operaciones de la entidad. Muchas gracias por su tiempo y paso a darle la palabra a la doctora Mari Lucero. Muchas gracias, ingeniero José Vicente Fuentes, por su muy importante conferencia que nos ha ilustrado a este tema tan sensible y tan importante para la seguridad de los depósitos judiciales. Damos curso al paso de las preguntas y la primera, ingeniero Fuentes, es: de acuerdo a la circular 159, ¿cuáles son los pasos para desarrollar el proceso de conciliación administrativa? Muchas gracias, doctora María Lucero. Muy importante esas preguntas, tal como lo recalcaba en la presentación. Es importante que cada despacho desarrolle y realice este proceso de conciliación administrativa mensualmente para que pueda ser confrontada con la información que nos brinda el banco, ya que nos ayuda a cotejar los valores de las cuentas y los juzgados contra los extractos bancarios. Es importante que puedan consultar la circular 159 del 2004, donde nos indica el paso a paso para desarrollar este proceso de conciliación, que inicialmente es relacionar y tener un control de todos los movimientos que se desarrollan a través de los depósitos judiciales. Siguiente pregunta: ¿cuál es la norma que reglamenta la apertura de una cuenta judicial y por qué es importante? Claro que sí. Es muy importante establecer y que conozcan que por cada despacho judicial debe existir únicamente una sola cuenta, según el artículo primero del acuerdo 1676 del 2002, llamado apertura de la cuenta judicial, basado en los términos del artículo 203 de la ley 270 de 1996. Muy bien. El judicial deberá tener una cuenta en el Banco Agrario. Muy bien. Una última pregunta, ingeniero Fuentes. ¿Cuál es la relación directa de la resolución 6138 con la administración de los depósitos judiciales? Claro que sí, muchas gracias. De acuerdo al artículo 2 de la resolución 6138, nos indica claramente que el manual de administración de depósitos judiciales es de obligatorio cumplimiento por parte de los involucrados en la administración de los depósitos judiciales para su consulta y manejo. Muy bien, ingeniero José Vicente Fuentes Avellaneda, muchísimas gracias por su disertación sobre este tema tan importante. Igual un agradecimiento especial a la doctora Gloria Milena Leguizamón por compartirnos sus conocimientos en estas temáticas relacionadas con el objeto del Manual de Depósitos Judiciales y que nos invitan a reflexionar sobre una correcta gestión de los depósitos, pues el carácter monetario de esos depósitos los convierte en un riesgo excepcional para la buena función judicial. De igual forma, es importante recalcar el valor de las aseguradoras como garantes para cubrir las diferentes contingencias
que conllevan el manejo y control de los depósitos judiciales. Un agradecimiento especial también a todas las personas, entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia, que se han conectado a esta conferencia virtual y desde luego al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial. Y terminamos, como siempre, con una frase a propósito del tema de hoy, del empresario y filántropo estadounidense John Rockefeller, que dice: cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad una obligación, cada posesión un deber. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.